No sé, Pamela, si quieres iniciar entonces con tus palabras. Sí, Susana, aprovecho para darles los buenos días a todos, presentarme. Mi nombre es Pamela Costalini, soy directora de gestión financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y también formo parte del equipo que se está trabajando en el programa jurisdiccional Red Más de la provincia. Bueno, quería contarles que a través de la resolución 1047 del 2024, BERRA, el gobierno de la provincia de Misiones, firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de facilitar una mayor comprensión y mejorar el desarrollo de las capacidades de una amplia gama de interesados, entre ellos parte del gobierno que está aquí presente, proponentes de proyectos, inversores, entre otros, ayudando así a impulsar un mayor acceso al financiamiento climático. En este marco, reconociendo la importancia de fortalecer las capacidades y el intercambio de conocimientos en esta área, se ha diseñado un programa de capacitaciones a lo largo de un año. Entonces, por eso hoy estamos muy complacidos de iniciar la primera capacitación referida al mercado de carbono y su funcionamiento por parte de los disertantes del equipo de BERRA. Así que desde ya les agradezco mucho la participación y espero que esto sea un espacio de aprendizaje para todos, que sea gratificante. Y le cedo la palabra a Susana Vélez Haller, que es representante regional de América Latina y el Caribe de BERRA. Ella dirá unas palabras y continuarán con la presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Es un gusto estar con ustedes. Como mencionó Pamela, soy Susana Vélez Haller, colombiana, como lo podrán notar por mi acento. Complacida de estar aquí con ustedes en este primer espacio de capacitación. Y bueno, vamos a empezar la grabación de este espacio para poder tener luego un registro de la misma para que ustedes puedan hacer los repasos correspondientes. Quiero darle la bienvenida a mi colega Valeria Enciso, quien es representante adjunta para Latinoamérica y el Caribe, basada en Ciudad de México. Valeria es una persona con una amplia experiencia en los temas de mercados de carbono, tiene conocimientos sobre el funcionamiento de varios de los esquemas de funcionamiento de los mercados en la región y pues hace aproximadamente unos 6 meses hace parte del equipo de BERRA. Ella el día de hoy nos va a hacer la presentación sobre el funcionamiento de los mercados de carbono y las diferencias que hay entre los mercados voluntarios y regulados. Valeria, bienvenida a este espacio y bueno, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, Susana. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Como ustedes también pueden escuchar por mi acento, yo soy mexicana, entonces si hay de casualidad alguna palabra que no comprendan desde mi vocabulario, con mucho gusto lo podemos clarificar. Muy bien, pues sin más preámbulo, sean ustedes bienvenidos a esta primera capacitación. Vamos a tocar temas generales acerca de los mercados de carbono. Aquí me gustaría saber si me pudieran confirmar que la presentación se está viendo correctamente en modo completo. Sí, está correcto, Valeria. Perfecto, muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda o pregunta, la pueden colocar en el chat, justamente porque es mucho contenido y me gustaría que podamos finalizarlo en tiempo y forma si les parece bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema principal de esta capacitación, que son los mercados de carbono. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a quienes están recientemente uniendo. Yo soy Valeria Enciso, representante adjunta para América Latina y el Caribe en BERRA. Así que el día de hoy vamos a estar verificando, hablando un poquito sobre cómo funcionan los mercados de carbono en general. Ustedes saben que hay diferentes tipos, tenemos los regulados, los voluntarios y también al finalizar un poquito estas 2 primeras sesiones, pues vamos a platicar cuál es el estado actual de los mercados y cuáles son las proyecciones futuras que nosotros vemos incluso para 2030. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta primera parte, que es el funcionamiento de los mercados de carbono regulados. Y aquí, antes de empezar de lleno con el tema, me gustaría que recordáramos un poco de la historia de, pues prácticamente cómo nace la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la base de los mercados de carbono
a como los conocemos el día de hoy. Nosotros tuvimos, ustedes saben, el protocolo de Kioto, nace en 1997, no sé cuántos años tengan ustedes por allá, pero yo era un poco pequeña en ese entonces. Sin embargo, para este siglo XX, pues ya había muchísimos estudios acerca de cuáles eran las consecuencias de seguir emitiendo estos gases de efecto invernadero sin control, cuáles eran como todas estas modificaciones en las normales climatológicas, qué consecuencias iba a tener justamente los cambios de temperaturas en un futuro próximo, en fin. El protocolo de Kioto sienta justamente las bases de estos conceptos clave que han sido empleados en acciones subsecuentes en temas de cambio climático. Sobre todo, en su momento se empezó a enfocar mucho con el tema de mitigación. Posteriormente, conforme iban avanzando y evolucionando las conferencias de las partes, pues empezaron a hablar un poco más acerca del tema de adaptación. Pero el protocolo de Kioto en particular da la pauta perfecta para que se empiecen a generar pues todas estas acciones climáticas. ¿Cuáles son estas pautas? Uno, las definiciones de los gases de efecto invernadero y sus fuentes. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que nosotros tenemos? Y tenemos que conocerlo con la palma de nuestra mano. Serían el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Entonces, prácticamente aquí es donde se empieza a descubrir cuáles son pues todos estos gases de efecto invernadero, de dónde nacen, qué consecuencias tienen y qué se tendría que hacer a nivel internacional para poder empezar a mitigarlos. También, digamos, desde esta conferencia internacional, pues se empiezan a hablar acerca de los principios de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, sobre todo en un esquema en el cual los grandes emisores pues eran los que tenían que empezar a generar acción climática. Y en este tipo de convenios empezaron a desarrollarse y se empezó a hablar acerca de todos los mecanismos posibles y plausibles, costo eficientes que pudieran llegar a generar estos cambios, y es la razón por la cual desde el protocolo de Kioto ya estamos hablando de diferentes tipos de mecanismos, los cuales justamente estoy escuchando del de usted porque no involucran, no sé si hay por ahí un micrófono. Muchas gracias. Involucran al mercado para lograr pues estas soluciones al cambio climático. Entonces, con esta pauta, ustedes saben, los mercados de carbono han ido evolucionando enormemente, incluso de pre-COVID a esta época post-COVID, pues también hemos tenido una evolución bastante interesante, ¿no? Sobre todo en el tema de los sectores, de acciones concretas, de mecanismos de precio al carbono. Y desde 1997 empezamos a hablar de mercados de carbono. Pero, ¿cómo los conocemos el día de hoy? Nosotros quisimos hacer esta gráfica como para saber diferenciar y en qué punto se ejecutan, ¿no? Sobre todo el tema de créditos de carbono. Y como podemos observar aquí, tenemos dos grandes mecanismos. Uno, el mecanismo de un mercado de carbono de cumplimiento o compliance, eso lo vamos a escuchar mucho en inglés. Y tenemos la parte de mercados voluntarios. Dentro de los mercados de carbono de cumplimiento tenemos, digamos, dos principales instrumentos, ¿no? Que son instrumentos principalmente basados en un precio, que son los impuestos al carbono y son los sistemas de comercio de emisiones. Esta información la vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero solo como para tenerlo en mente e ir recapitulando, los impuestos al carbono establecen una tasa establecida por el gobierno y el sistema de comercio de emisiones establece un límite de las emisiones. Y obviamente en estos dos tipos de mecanismos o de instrumentos también hay una parte en donde se intersecciona con la compra de créditos de carbono y lo vamos a ver más adelante, y esto es algo que se conoce como los mecanismos de flexibilidad. Y por otro lado tenemos otro gran mundo que son los mercados voluntarios de carbono, que me imagino es algo en los cuales quizás ustedes estén un poco más familiarizados. Es prácticamente la reducción y compensación de emisiones por entidades que no tienen ningún tipo de responsabilidad, simplemente quieren generar pues estos cambios, sobre todo a nivel corporativo, y también se ejecuta la compra de créditos de carbono.
Entonces, digamos, en resumen, tenemos los mercados voluntarios, los mercados regulados, pero sí quería darles a conocer que existe otro tipo de mercados internacionales, porque normalmente los mercados regulados siempre se basan en la jurisdicción y en las reglas que establece una propia jurisdicción. Pero ¿qué pasa con emisiones que salen fuera de la jurisdicción? Como por ejemplo la aviación internacional. Para ese tipo de mecanismos ya se están desarrollando otro tipo de instrumentos, como es CORSIA, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues prácticamente los mercados internacionales pues son todos aquellos programas regulados principalmente por Organización de las Naciones Unidas y todos sus subsectores, y en ese tenor pues empieza a haber esa cooperación entre los diferentes países, las diferentes jurisdicciones, y es como una suerte de mercado regulado a nivel internacional. Muy bien, entonces, teniendo en claro esta primera parte de los mercados de carbono, vamos a explorar en detalle a qué se refieren los sistemas de comercio de emisiones, los impuestos al carbono, los mecanismos de flexibilidad, cuál es la diferencia principal e intrínseca con los mercados voluntarios, y una vez que entendamos todos estos conceptos, vamos a ver qué sigue en los mercados de carbono. Muy bien, vamos a comenzar con esta primera parte. El mundo de los mercados de carbono es fascinante y por favor, si tienen, como les comentaba, para quienes están recién agregando, porque escucho por ahí que están entrando a la sesión, cualquier duda, comentario la vamos a resolver un poco más finalizando estas sesiones. Muy bien, vamos a entender cómo funciona un sistema de comercio de emisiones. Ustedes recordarán, es un mercado totalmente obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque a través del protocolo de Kioto y la evolución que llevamos hacia el Acuerdo de París en 2015 y posterior firma en 2016, pues las jurisdicciones tienen la necesidad de empezar a reducir por supuesto, sus gases de efecto invernadero. ¿Y cómo lo logran? Lo pueden lograr a través de diferentes mecanismos. Uno de los principales es el sistema de comercio de emisiones, que prácticamente lo que hace aquí, voy a ver si funciona mi laser point. Me parece que sí lo pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Sí. Perfecto. Esta imagen, la verdad es que representa muy bien cuál es el mecanismo principal de un sistema de comercio de emisiones. Lo que se hace es que obviamente tenemos un inventario de emisiones en el cual más o menos vamos distinguiendo cuáles son pues estos grandes sectores emisores, y a todo ello le hacemos un límite principal, ¿no? Es decir, hacemos la sumatoria de lo que emite esta industria, de lo que emite esta empresa, de lo que emite este sector, etcétera, y a través de ello pues hacemos una sumatoria del total y establecemos este límite para diferentes periodos de cumplimiento. ¿Cómo las organizaciones hacen que se genere el cumplimiento? Pues lo que tienen que hacer es entregar algo que se conoce como derechos de emisión a la autoridad. Entonces, por ejemplo, si esta empresa en sus, 3 años atrás estuvo emitiendo en promedio unas 100,000 toneladas de dióxido de carbono, para el siguiente periodo de cumplimiento, la jurisdicción va a decir, ¿sabes qué? Yo he notado que tú has estado emitiendo esta cantidad total, me tienes que entregar a mí el cumplimiento de que solamente emitiste 100,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ok, perfecto. Y cada una de las organizaciones o cada una de las instalaciones de las empresas de los sectores tiene que hacer esta entrega de este documento a la autoridad. ¿Cómo funciona más o menos este esquema? Es prácticamente que al final de cada ciclo los participantes tienen que entregar los permisos correspondientes de sus emisiones de GEI si no tienen algún otro... Estábamos justamente en la parte en la que todos los participantes tienen que entregar estos derechos de emisión correspondientes que les asigna la autoridad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta instalación dice, oye, ¿sabes qué? Yo por este periodo de cumplimiento tuve una mayor producción, entonces estoy emitiendo más de lo que tú me estás permitiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
es justamente en donde empieza a funcionar un mecanismo de mercado. Justamente los participantes pueden comercializar estos permisos que ustedes ven aquí entre sí a precios determinados por la oferta y la demanda. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si esta organización dijo, bueno, estamos en este sistema de comercio de emisiones, me tengo que preparar para empezar a reducir justamente mis emisiones puertas adentro y que en un futuro a mí me sobren estos permisos de emisión. Entonces, en ese punto se puede justamente hacer una comercialización entre los derechos de emisión. Esta organización, por ejemplo, le puede decir a la más pequeña, oye, ¿sabes qué? Yo me preparé con anticipación, a mí me están sobrando cierta cantidad de derechos de emisión, te los vendo para que tú puedas tener cumplimiento y posteriormente no tengas algún problema o alguna multa o algún tipo de problema justamente con la autoridad. Entonces, en ese momento es cuando se empieza a ver cuál es la costo-eficiencia de este mecanismo, de este instrumento. Y, digamos, para hacer un sistema de comercio de emisiones, la verdad es que es un periodo bastante largo de preparación, pero es muy importante que la preparación se ejecute de la mejor forma para que todas las organizaciones pues puedan irse familiarizando y el sistema pueda ir evolucionando. ¿Y qué significa esa evolución del sistema? Significa que conforme pasen los periodos de cumplimiento, este límite que ustedes ven aquí se empiece a hacer más pequeño. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se empiecen a reducir las emisiones de los sectores que están regulados. Esto quiere decir que mi primer periodo de cumplimiento quizás a mí me dan posibilidad de entregar 100,000 derechos de emisión, pero ¿qué crees? Que para un tercer periodo de cumplimiento tú ya no puedes emitir 100,000 toneladas, sino tienes que emitir solo 90,000. Entonces, esas 10,000 que te están faltando, tú tienes que ver, ¿no? Hablando un poquito sobre la entidad regulada, cómo vas a encontrar la forma de poder reducirlas para justamente gestionar este cumplimiento. Y es a partir de este objetivo, de este proceso en el cual se empieza a gestionar un mercado de carbono en el cual las empresas pues van a salir a buscar derechos de emisión y el costo va a estar determinado por la oferta y la demanda. Muy probablemente si pues tenemos una gran oferta de derechos de emisión, es decir, que todos los sectores se preparan con anticipación y tienen, tienen un superávit de estos derechos de emisión, pues probablemente estos pueden llegar a ser un poco menos costosos que en un caso contrario, en el cual pues las empresas no se prepararon, están buscando como locos tener derechos de emisión y obviamente pues el costo se encarece. ¿Sale? Entonces, es prácticamente cómo funciona un sistema de comercio de emisiones. Es bastante complejo. Como les digo, la preparación es clave y no es de la noche a la mañana. Sí, normalmente es un periodo de aproximadamente, no sé, 2-3 años solamente con la preparación y posteriormente se empiezan a hacer periodos de prueba para que las organizaciones se vayan familiarizando y obviamente vayan realizando pues todos los periodos de cumplimiento de manera más correcta. Ahora bien, algo que es muy interesante, que me parece bastante relevante comentarles antes de finalizar con este punto y seguir con el siguiente, es que no todos los sectores se regulan en un sistema de comercio de emisiones. Recuerden que las decisiones que se toman en torno a la regulación van mucho en función de las capacidades que tiene la jurisdicción. ¿Qué tipo de capacidades? Capacidades sobre todo de recursos humanos, que eso es uno de los puntos más clave. Capacidades administrativas, es decir, si anteriormente ya han tenido, digamos, alguna suerte de registro o de inventarios o de conocimiento de cuánto están emitiendo los sectores, si los sectores mismos están preparados, si saben cómo deben de gestionar su inventario de emisiones, etcétera, y sobre todo también capacidad financiera. Porque al finalizar, como ustedes saben, estos derechos de emisión se tienen que entregar a la autoridad y justamente para llevar la trazabilidad y la cuantificación
de quién cumplió, quién no cumplió, cuánto le tienen que corresponder a ese sector específicamente para los siguientes periodos, pues se tiene que gestionar un sistema, digamos, de registro o de monitoreo, reporte, verificación muy, muy bueno para que se pueda llevar a cabo esa trazabilidad y evitar que el sistema de comercio de emisiones empiece como a tener ahí diferencias en la contabilidad y, digamos, eso puede llegar a tener otras repercusiones también reputacionales dentro del mismo mercado, ¿no? Entonces, habiendo dicho lo anterior, como ustedes pueden ver, aquí les quise colocar esta información de cuáles son normalmente los sectores que se regulan y pues va mucho en función de los inventarios de emisiones, ¿no? Tenemos el sector de energía, tenemos el sector de industria, tenemos el sector de edificios, tenemos el sector de transporte, el sector marítimo, el sector de aviación doméstica, y esto es importante porque todos los vuelos que parten en una jurisdicción, pues esas emisiones podemos decir que se quedan dentro de esta jurisdicción y no tenemos el problema de que, se fue, por ejemplo, de México a Estados Unidos, ¿a quién le corresponden las emisiones? Es simplemente aviación doméstica. Tenemos también residuos y tenemos el sector de silvicultura, ¿no? El sector forestal por ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todos los sistemas de comercio de emisiones que están en funcionamiento. En América Latina solo tenemos el sistema de comercio de emisiones en México. La realidad es que el proceso de operación va un poco atrasado. Esperamos que en esta nueva administración ya se operabilice al 100% nuestro sistema de comercio de emisiones, pero en general pues tenemos un sistema de comercio de emisiones supranacional, que es el de la Unión Europea, que fue el primero que se creó justamente en 2005, que es el que nos ha enseñado también muchas de las lecciones aprendidas en los nuevos sistemas de comercio de emisiones. Y bueno, en fin, tenemos muchos tipos de sistemas de comercio de emisiones. Tenemos tanto nacionales como supranacionales, como subnacionales, como es el caso de California, de Quebec, de Alberta, etcétera. Y lo que podemos notar aquí específicamente es que no todos regulan realmente todos los sectores. Como les comentaba, es muy complejo para la autoridad regular absolutamente todos. El único que a la fecha lo hace es el Sistema de Comercio de Emisiones Nacional de Nueva Zelanda. Como ustedes pueden ver, regula absolutamente todo, desde energía hasta silvicultura, pero eso no significa que cubra la mayor cantidad de sus emisiones. Aquí podemos observar que habiendo cubierto todos los sectores, solamente representa un 48% de las emisiones totales del país. Y eso quiere decir que seguramente no están considerando ya sea diferentes fuentes o diferentes tipos de gases de efecto invernadero, etcétera. Caso contrario, por ejemplo, aquí en el caso de México, podemos ver que solamente regulamos energía e industria y aún así estamos cubriendo el 40% de nuestras emisiones totales. ¿Por qué? Porque pues energía e industria específicamente para nuestro país, pues son los sectores con una emisión tremenda. Por ejemplo, en el caso de California, que es un sistema de comercio de emisiones subnacional, con el cual hemos aprendido mucho, sobre todo los países de América Latina que están en un proceso de consideración o incluso de potencial implementación, justamente regula energía, industria, edificios y transporte. Y obviamente dentro del sector transporte pues hay muchísimos tipos de fuentes y de subsectores, entonces seguramente aquí hay diferentes cuestiones en las cuales solamente por regular estos 4 sectores pues cubren incluso el 76% de sus emisiones totales. Por ejemplo, la República de Corea cubre casi la totalidad del país, un 89% está regulado en el sistema de comercio de emisiones. El único sector que no colocan es el sector de silvicultura. Y bueno, pues muchos de ellos siguen un poco ese patrón, ¿no? Algo que quiero que observen en detalle es que prácticamente todos gestionan la regulación en energía y en industria. ¿Por qué? Porque normalmente son los sectores que ya están un poco más preparados para gestionar
un mecanismo obligatorio que algunos otros. No sé cómo es el caso específicamente en Argentina, pero por ejemplo en México el caso de residuos pues es un poco complejo, ¿no? O sea, la regulación va un poco más enfocada en un tema municipal más que estatal o provincial, y eso llega a dificultar muchísimo el fortalecimiento de capacidades, la trazabilidad de las emisiones, la gestión misma de los residuos, y es la razón por la cual en su momento no se decidió meterlo en un sistema de comercio de emisiones, porque iba a ser demasiado complejo ingresar a todos los actores involucrados en este sector específico. Entonces, estas decisiones dependen mucho nuevamente de las capacidades, y como ustedes pueden ver, no solo se limita a tener un sector específicamente, sino también qué gases de efecto invernadero nosotros vamos a considerar. ¿Por qué? Porque esto también depende de otro trabajo adicional en el tema, sobre todo de cuantificación. Aquí tenemos, por ejemplo, CO2, bueno, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los gases fluorados, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, México decidió solamente considerar dióxido de carbono por el momento y solamente fuentes fijas. Entonces, eso hace que las entidades reguladas pues vayan disminuyendo en número, y actualmente solo hay 300 instalaciones o empresas que están sometidas en el sistema de comercio de emisiones. En el caso de Beijing es también similar, solamente es el CO2. En el caso, por ejemplo, de Quebec y California, de hecho ellos tienen como un convenio de vinculación, ellos sí regulan todos los gases de efecto invernadero. Tenemos, por ejemplo, Suiza, que regula dióxido de carbono, óxido nitroso y solo perfluorocarbonos. Entonces, toda esta información, todas estas decisiones, como les digo, depende mucho de cómo está preparada la autoridad. Y bueno, para finalizar este punto, nosotros, me parece, les vamos a compartir esta presentación, y si tienen curiosidad de seguir sabiendo un poquito más sobre sistemas de comercio de emisiones, les estamos dejando aquí la información de cómo es el estatus, ¿no?, a nivel global, específicamente de este instrumento de mecanismo de precio del carbono. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Un momento, por favor. Ahí. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, la aviación internacional pues es bastante también compleja en el sentido de, híjole, ¿a quién le toca la responsabilidad de reducir esas emisiones? ¿Al país de donde sale el vuelo o al país que lo recibe? Y justamente para evitar ese tipo de contraposiciones, pues se genera un mecanismo que se llama CORSIA, de hecho en español es el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, y justamente es un programa desarrollado por la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene el propósito de utilizar reducciones de emisiones o créditos de carbono para compensar estas emisiones, así como otros tipos de mecanismos no de mercado, sino más bien temas administrativos, sobre todo reducir los tiempos de traslado en los aeropuertos, mejorar, digamos, administrativamente cómo es toda la parte de, pues sí, de movimientos, y obviamente reducir la cantidad de gases de efecto invernadero dentro de los combustibles que se utilizan en la aviación en general. Y este programa fue adoptado por la OACI en 2016 con el propósito primordial justamente de neutralizar cualquier incremento anual en las emisiones provenientes. Por ahí, en la época de COVID, pues sí se tuvo que hacer, digamos, una como modificación en el escenario de la línea base, sobre todo por el contexto internacional, y actualmente pues hay diferentes países que ya están inmersos en el programa, que ya están generando pues esta compraventa de créditos de carbono, y hay algunos otros que voluntariamente han decidido empezar a participar. Como fue también en el protocolo de Kioto, la participación es inmediata para países desarrollados y sigue siendo voluntaria para países en vías de desarrollo, ¿no?
un poquito para finalizar este tema, más o menos aquí estamos viendo el mapa de quiénes están inmersos en este mecanismo de precio al carbono. Específicamente en verde tenemos los estados que están participando activamente en CORSIA a partir de 2023. En azul estamos viendo los que se van a unir a CORSIA en 2027 y en amarillo estamos viendo estos estados exceptuados de CORSIA y que no son voluntarios, pero que tienen la oportunidad de participar si así lo desean. Entonces, este es, digamos, otro tipo de mecanismo de carbono, otro tipo de mercado de carbono regulado, pero aquí sí es necesario pues tener esa contraposición entre las jurisdicciones. Vamos a ir avanzando un poquito más, estoy viendo por aquí la hora. Y bueno, digamos, para finalizar el tema de los mercados de carbono regulados, entrar de lleno en el tema de mercados de carbono voluntarios, es importante que sepan que también hay otros mecanismos, otros instrumentos de precio al carbono que regulan específicamente las emisiones, y estos son los impuestos. Los impuestos, quizás pues ustedes también están más familiarizados en este tema, prácticamente lo que hacen es obligar a pagar una tasa impositiva bajo este principio pigouviano, ¿no? Que es algo que se utiliza mucho actualmente en las políticas públicas. ¿Quién contamina paga? Esto quiere decir que si una instalación, industria, empresa, como ustedes lo quieran llamar, está emitiendo gases de efecto invernadero, pues justamente lo que emite es lo que se tiene que pagar. Entonces, esta es una de las principales diferencias que nosotros vemos con un impuesto al carbono y con un sistema de comercio de emisiones. El impuesto al carbono tasa específicamente la cantidad de emisiones que nosotros estamos generando y lo pagamos, y el sistema de comercio de emisiones coloca un límite, y si tú te pasas del límite, entonces ese excedente es lo que tú tienes que pagar. Esa es como la principal diferencia que nosotros vemos. En general, es mucho más fácil hacer un impuesto al carbono porque realmente puede funcionar como cualquier otro impuesto, y pues realmente es una solución mucho más rápida y sencilla para combatir estas externalidades ambientales, ¿no? Llamándose externalidades, pues prácticamente haciendo énfasis a las que son negativas, y pues son estas consecuencias que nosotros tenemos por seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera y todas las consecuencias que tiene con las modificaciones climatológicas y meteorológicas. Entonces, en ese sentido, pues los impuestos al carbono en general pueden dar una mayor certidumbre al precio porque sabemos explícitamente cuánto me cuesta emitir una tonelada de dióxido de carbono, a diferencia de algunos otros mecanismos, como es el caso del sistema de comercio de emisiones. En el sistema de comercio de emisiones, el precio, como ustedes saben, se basa en oferta y demanda, pero realmente el precio no es tan explícito. Incluso puede haber un collar de precios en el que la autoridad diga, bueno, para no poner en jaque, como decimos en México, a empresas o sectores que pudieran llegar a disminuir su competitividad por participar en el sistema de comercio de emisiones, ponemos este collar de precios de un precio mínimo y un precio máximo, y todas las transacciones que suceden entre este collar de precios son válidas. Entonces, el precio no es tan explícito per se. En los impuestos al carbono sí, pero la desventaja es que quizás es un poco más difícil para la autoridad incentivar a las organizaciones a que reduzcan pues sus emisiones con el tema de los impuestos. Y bueno, pues prácticamente a nivel mundial tenemos muchas jurisdicciones que ya cuentan con un mecanismo de precio al carbono, con un instrumento totalmente regulado en temas de mercado, y aquí podemos ver este mapa. A mí realmente me gustan mucho las infografías, me parece que con esta información es un poco más claro de cómo van a ir evolucionando los mercados, y prácticamente vemos que en el continente americano muchas de las jurisdicciones, incluso en América Latina, pues están pensando en regular o incluso ya están reguladas con un mecanismo de precio al carbono. Tenemos el caso de Argentina, que tiene su impuesto, el caso de Chile, que tiene su impuesto, el caso de Uruguay, que tiene un impuesto, y como nota adicional es el más alto de todo el mundo. Está, me parece, en alrededor de $164
por cada tonelada de dióxido de carbono. O sea, es tremendo. El caso de Colombia, que es un caso espectacular con el tema que vamos a ver a continuación, que es sobre el uso de compensaciones. Brasil específicamente pues está desarrollando un sistema de comercio de emisiones. Tenemos el caso de México, que es un caso muy particular porque tenemos muchos instrumentos regulados, tenemos un sistema de comercio de emisiones nacional, tenemos un impuesto al carbono nacional y aparte tenemos impuestos al carbono subnacionales. Aquí no quería entrar como mucho en materia porque es mucha información para cubrir en una sola hora, pero para que ustedes sepan que también en la toma de decisiones que hace la autoridad, pues determina cuál es el punto de regulación bajo el cual se va a poner el precio en las emisiones. En el caso de México, el impuesto del carbono nacional tasa específicamente la cantidad de gas de carbono que tiene un combustible fósil, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando vamos a comprar gasolina, cuando vamos a comprar cualquier tipo de combustible, pues ahí justamente es donde colocan el precio del impuesto que en México lo conocemos como IEPS. Caso contrario, en los impuestos al carbono subnacionales, en el cual no se tasa sobre el contenido de carbono, que se conoce como upstream, sino tasa las emisiones directas que llegan a la atmósfera, que es algo que conocemos como downstream. Entonces, sí son diferentes puntos de regulación. Lo que se busca siempre es que no haya una doble tasación. O sea, que una empresa no tenga que pagar un impuesto al carbono subnacional y aparte entre en un sistema de comercio de emisiones. Entonces, ese tipo de decisiones siempre las tiene que buscar con mucho detalle la autoridad y justamente es la razón por la cual en algunas jurisdicciones pues tenemos tantos instrumentos y funcionan bien porque no hay como ese traslape, ¿no? Por ejemplo, también podemos observar en el tema de China, pues hay un sistema de comercio de emisiones implementado que es gigantesco, o sea, pues es enorme. Las emisiones que están regulando son abismales casi, y China, como es tan grande y emite tanto, pues tuvo que hacer sistemas de comercio de emisiones subnacionales para que consideren otros sectores. Por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones nacional en China solamente regula energía específicamente y son emisiones directas, y en los sistemas de comercio de emisiones subnacionales, pues son más bien otros sectores y con otras fuentes, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es que se regule una mayor cantidad con la finalidad de seguir reduciendo emisiones y que al final el mercado les prevé de mecanismos para gestionar estas reducciones de la manera más costo efectiva. Si ustedes tienen curiosidad de saber un poco más, nuevamente aquí les coloco esta fuente de información. En este caso es el estado y tendencias de mecanismos de precio del carbono de 2024, publicado por el Banco Mundial. Es muy interesante. Y bueno, para finalizar el tema de mercado de carbono regulado, hay, como les comentaba al inicio de la presentación, una intersección en la cual sí pueden fungir los mercados regulados con el mercado voluntario en la compra de créditos de carbono. ¿Y cómo es esto? A través de mecanismos de flexibilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad también debe de ser consciente que cuando se empiezan a gestionar mecanismos que son totalmente regulados, incluso tal vez algunos no previstos o algunos que pudieran llegar a ser dificultosos de poder llevar a cabo, pues tienen que darle un espacio a las empresas, a las instalaciones, de que se vayan preparando y al mismo tiempo que puedan sí tener cumplimiento durante incluso los primeros periodos. Entonces, en ese sentido, en los sistemas de comercio de emisiones hay algo que se conoce como mecanismos de flexibilidad, que posteriormente también lo adaptan los impuestos al carbono, y uno de los más conocidos pues es el uso de compensaciones, es el uso de offsets, y algo que es súper interesante es que al hacer a la autoridad al aceptar este tipo de mecanismos, por así decirlo, lo que hacen es también empezar a ingresar a los sectores no regulados en justamente mecanismos de precio al carbono. Por ejemplo, aquí vemos una infografía
que la saqué del Manual sobre Diseño e Implementación del Sistema de Comercio de Emisiones de ICAP, que es altamente recomendable que lean ese reporte. Normalmente, como les comentaba, los sectores regulados es energía e industria, y lo que hace la autoridad como para hacer que todos los sectores participen es decir, bueno, tú puedes usar las compensaciones en un cierto porcentaje, pero deben de ser de los sectores que no están regulados, es decir, el sector tipo forestal, tipo construcción, tipo residuos, transporte, etcétera. Ese tipo de inversión pues hace que al finalizar casi todos los sectores puedan llegar a estar justamente inmersos en un mecanismo de mercado. Y también hay posibilidad de que si la oferta de los offsets o de estas compensaciones a nivel nacional no es suficiente, pues puedan salir a buscarlas a nivel internacional. Es algo que sucede cada vez en menor medida porque la autoridad normalmente siempre busca incentivar las reducciones de emisiones en su propia jurisdicción, pero bueno, pues hay veces que la oferta pues no es suficiente y forzosamente se tiene que dar cumplimiento, por eso dan posibilidad de aperturarse hacia mercados internacionales. Aquí, por ejemplo, podemos ver también en una siguiente infografía que está de este lado, nosotros vemos que, por ejemplo, el Sistema de Comercio de Emisiones de México en su momento planteó que solamente el 10% del cumplimiento se puede utilizar con créditos de carbono, con compensaciones con offsets. Esto quiere decir, por ejemplo, si una industria solamente puede emitir 100,000 toneladas, 10,000 toneladas pueden ser utilizadas o compradas con créditos de carbono. ¿De qué depende esta información? Pues depende sobre todo de la regulación y de qué sectores estamos teniendo. Algo que es importante que podemos observar aquí es que ahorita los sistemas de comercio de emisiones de Europa, tanto de Unión Europea como los nacionales de Alemania y de Suiza, ya no aceptan créditos de carbono, pero hay algunos otros países que todavía necesitan esa posibilidad de flexibilidad y por eso es relevante pues seguir hablando sobre ello. En el caso específico de los impuestos al carbono, también hay ciertas posibilidades de que se pueda aperturar justamente al uso de compensaciones. Tenemos un caso muy particular que vemos muy interesante, que es el caso de Chile. Chile creó el sistema de compensación de emisiones de su impuesto al carbono y justamente a través de la ley 21.210, pues los sujetos afectos al impuesto pueden descontar este monto a pagar mediante certificados de reducción de emisiones. Y bueno, prácticamente el punto 17 de esta resolución aclara también cuáles son las reglas del juego, porque algo que es muy importante definir es que las reglas del juego deben de estar desde el principio de los mercados de carbono regulados, y aquí en el punto 17 justamente menciona que se puede hacer elegibles programas de certificación externos, como es nuestro programa DCS de Berra. En el caso de Querétaro también se hace alusión a un artículo en el cual el DCS puede entrar en este mecanismo de compensación, y lo que hace Querétaro es que hizo como otra regulación desde la Secretaría de Ambiente, desde el Ministerio de Ambiente, justamente porque el impuesto parte del Ministerio de Finanzas, entonces ahí tenían que hacer como este match, ¿no? Por así decirlo, para que el impuesto pueda ser pagado con créditos de carbono. Y bueno, aquí muy brevemente para seguir con el siguiente punto, podemos ver más o menos cómo está a nivel mundial la asignación de retiros por país de acogida a los principales mercados en lo que fue 2023. También es la fuente de información es del Banco Mundial, y aquí podemos ver que solamente el 9% de los retiros fueron en función de mercados de carbono regulados, como sistemas de comercio de emisiones y impuestos al carbono. Aquí específicamente vemos que Colombia es el principal país, ¿no? que genera estos retiros debido a su mecanismo de flexibilidad, su mecanismo de no causación. Y bueno, vemos que el siguiente 90% de los retiros del mercado voluntario, del mercado son normalmente por objetivos voluntarios. Ay, voy a darle prisa. Aquí nada más como para cerrar el tema,
considerando un poco cuáles son estas responsabilidades que tiene la autoridad de poder sí o no implementar un mecanismo de mercado de carbono regulado, pues hay que tomar en consideración los costos de reducción que determina el regulador, los costos de mitigación y, por supuesto, la interacción que existe o que pudiera llegar a existir entre lo regulado y lo voluntario. Entonces, aquí les dejo esta información solamente como para cerrar el tema. Los sistemas de comercio de emisiones con derechos de propuestas y un mercado secundario fuerte, es decir, que se puedan hacer estas transacciones entre los mismos entes regulados de derechos de emisión, más un impuesto con sistema de compensaciones completo y offsets, es el que tiene los costos de mitigación más bajos y también tiene los costos de reducción más bajos que determina el mercado. Con esto vamos a finalizar la parte de los mercados regulados y ahora vamos a entrar en el funcionamiento de los mercados de carbono voluntarios. Aquí me gustaría comentarles muy brevemente cuál es actualmente el panorama que tenemos sobre el mercado voluntario de carbono y nuevamente vamos a hablar un poquito sobre el protocolo de Kioto. Es que el protocolo de Kioto justamente hace que prácticamente los mercados de carbono nazcan, entonces es relevante siempre mencionarlo. Y justamente, como ustedes pudieron ver, se crean estos mecanismos, se crean estas bases para gestionar mercados de carbono, un comercio internacional y se desarrolla algo que se conoce como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL, el CDM, también por sus siglas en inglés. Y prácticamente el MDL pues es el abuelito, digamos, de los estándares porque es este mecanismo que provee de los criterios de requisitos, de reglamentos, de verificación de tercera parte, justamente para acreditar los créditos de carbono. Obviamente, a lo largo de la evolución del mercado voluntario de carbono, pues se empezaron a gestionar otro tipo de programas de G y otro tipo de estándares, más o menos en la década de los 2000, las empresas empezaron a comprar estos créditos, pues normalmente buscaban compensar voluntariamente una parte de sus emisiones y empezaron a hacer hincapié que están buscando demostrar este liderazgo de responsabilidad corporativa. El mercado, la verdad es que empezó a crecer muchísimo a partir de 2005, más o menos, que es justamente cuando se crea el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, se pone en funcionamiento el mecanismo de desarrollo limpio, etcétera. Y a lo largo de los años, pues, ha involucrado a muchos más actores como asesores, como los organismos de acreditación y, bueno, en verdad los conocemos como organismos de validación y verificación, algunas bolsas que justamente llevan adelante el tema de las transacciones, agencias de calificación, específicamente determinar cuáles son estos créditos digamos, de alta calidad y muchos participantes que creen en el poder del financiamiento, ¿no? Y ahora los créditos de carbono, pues, que se están generando, como ustedes saben, pues están a través de diferentes proyectos y están ubicados en todo el mundo. Un poquito de información acerca de los proyectos o de los sectores prácticamente que tenemos en el mercado voluntario, pues quizás vale la pena que los aglomeremos en estas categorías, ¿no? AFOLU, ¿no? Forestal, uso de la tierra, energías renovables, comunidad y hogar, industria química, eficiencia energética, residuos, agricultura, transporte y obviamente cada uno de estos sectores tiene diferentes tipos de actividades que pueden generar créditos de carbono. Dentro del sector forestal, por ejemplo, tenemos uno que es muy conocido, el tema de red, por supuesto, actividades de aforestación, de reforestación, de revegetación, de manejo forestal mejorado, de conversión evitada de pastizales, de agroforestería, de carbono azul. En el tema, por ejemplo, de agricultura, tenemos pastizales, manejo de pastizales. En eficiencia energética tenemos cambio de combustibles, en fin, o sea, son muchísimas tipos de actividades que nacen y que cada vez
se pueden llegar a gestionar un poco más. En total tenemos alrededor de 170 tipos de créditos de carbono y, por supuesto, pues hay metodologías específicas para cada una de estas actividades. Esta información la saqué de Ecosystems Marketplace. Es una fuente de información muy relevante que vamos a estar hablando un poco más adelante. Y como ustedes saben, al ser un mercado voluntario, quienes participan per se pues son estas empresas que no tienen una obligación de poder, de reducir sus emisiones y, sin embargo, pues lo desean hacer justamente por las ventajas que ello representa, sobre todo responsabilidad empresarial, imagen o incluso hay muchas de estas organizaciones, empresas que ya se están preparando en reducir sus emisiones porque pues saben que eventualmente va a haber un precio del carbono regulado con el cual van a tener que dar cumplimiento. Entonces, el mercado voluntario de carbono funciona más o menos de esa forma y no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles cómo es cuál fue justamente la historia de nosotros en Verra. En el 2005, recuerden que también es el año en el cual se crea el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Justamente el BCS nace de diferentes conversaciones donde se buscaba que los actores interesados en la reducción de emisiones fueran más allá de lo que se solicitó en el protocolo de Kioto. Realmente nosotros hemos evolucionado muchísimo a lo largo de estos años y la primera versión del estándar se publicó en 2006. Actualmente estamos con una versión de nuestro estándar, la versión 4.7. Próximamente evolucionaremos a una versión 5 con otras modificaciones y la asociación BCS parte justamente de una asociación que fue creada por diferentes actores, ¿no? Como por ejemplo IETA, el Foro Económico Mundial, etcétera. Y la asociación se crea en el 2007 y en el 2008 justamente se empezaron a contratar las primeras 2 personas empleadas exclusivamente para llevar adelante la asociación y a la fecha 2024 quizás ya somos un poco más, este número es de junio, me parece, o de julio de 2024, somos 218 profesionales que nos encontramos trabajando en esta organización y por supuesto vamos descubriendo también cuáles son estas demandas sociales, estas modificaciones que tenemos que hacer, estos encuentros que el día de hoy pues es de suma relevancia y que aparte lo podemos dar en el idioma nativo. Así que toda esta historia de mercados de carbono que les he estado comentando desde el protocolo de Kioto, pasando por el Acuerdo de París, pasando por la época de pre-COVID, ahora estamos en post-COVID, pues nos ha hecho también hacer diferentes modificaciones en, por supuesto, nuestras reglas, nuestros requerimientos, nuestros requisitos, evolucionar a otros programas incluso que van más allá de los créditos de carbono. Y bueno, pues estaremos también encantados de seguir comentando un poco sobre eso. Pero como la presentación no es de la historia del BCS, sí quería comentarles cuáles son en realidad los requerimientos específicos que tienen los proyectos para emitir estos créditos de carbono. En la mayoría de los programas, de los estándares, son, digamos, estos puntos per se. Hay muchos que los llaman de otra forma, pero en general son la propiedad del proyecto, calendario de acreditación, ahorita los explicamos con un poquito más de detalle, y específicamente así es como nosotros los conocemos en nuestro programa BCS, ¿no? Para empezar, pues todos los proyectos que buscan entrar en el mercado voluntario de carbono y que deseen emitir créditos, pues deben de tener un documento que mencione quién es el propietario del proyecto, porque el propietario el propietario de la zona, del área donde se va a gestionar la actividad, pues este es el dueño de los créditos y obviamente esto es uno de los puntos de los criterios de elegibilidad más importantes en los proyectos de reducción de emisiones. También algo que se tiene que considerar es el calendario de acreditación, que es prácticamente el periodo de tiempo en el cual los créditos pues son elegibles para su emisión y hay que considerar muchas veces los tiempos que tienen los programas, ¿no? BCS específicamente también tiene información
específica acerca de este tema. Los límites del proyecto es prácticamente... Valeria. ¿Sí? Valeria, vamos por favor terminando para que podamos tener espacio de preguntas. Perfecto, Susi. Voy a finalizar esta parte con todos los proyectos de reducción de emisiones deben demostrar adicionalidad, que es decir, que vayan más allá de un superávit reglamentario, que busquen incluso ir más allá de barreras institucionales, financieras, etcétera. Y por supuesto, el tema de salvaguardas, que es algo muy importante en todos los proyectos, tanto salvaguardas ambientales y sociales, y que justamente buscan que ningún proyecto debe impactar negativamente ni al ambiente ni a la sociedad. Entonces, vamos finalizando este último punto, que es el estado actual de los mercados y proyectos futuros. Quizás me tardé un poquito en el tema de los mercados de carbono regulados, pero una vez mencionado lo anterior del mercado voluntario de carbono, existe una fuente de información que se llama Ecosystems Marketplace, que año con año saca información sobre volúmenes, precios y valores en general y, digamos, de manera promedio de diferentes estándares. Está por supuesto, PCS, está Climate Action Reserve, American, el ACR, en fin, diferentes tipos de estándares, hace promedios y determina aproximadamente cuál es el costo por crédito de carbono en los diferentes sectores que mencionamos a continuación. Aquí podemos ver la información de 2023. El costo promedio de las actividades AFOLU se encuentra en alrededor de $9.72. Recuerden que estos precios son totalmente promedios y que no definen una realidad de un proyecto específicamente, porque cada proyecto es totalmente diferente, ¿no? Y podemos, por ejemplo, ver también que, no sé, el sector de agricultura a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023 ha perdido un poco de precio ahí promedio, pero no significa que estos datos sean totalmente inamovibles. Esta información la encuentran en el reporte de Ecosystems Marketplace, y un poquito para también dar a conocer qué sigue en los mercados de carbono. Pues estamos todavía en el punto en el cual se tienen que tomar varias decisiones acerca de qué es lo que va a pasar con las responsabilidades del Acuerdo de París, en el cual pues se tienen que revisar los compromisos de los países, se tiene que ofrecer financiación, y hay, por supuesto, algo adicional que tiene que ver con los créditos de carbono, sobre todo en el tema de artículo 6. El artículo 6, como ustedes saben, no regula directamente los mercados voluntarios de carbono, sin embargo, sí genera estas normas y expectativas sobre el futuro del mercado, y posteriormente se va a decidir qué estándares van a poder hacer esta transacción, ¿no?, de créditos, algo que conocemos como ITMOS, que son estos resultados de mitigación transferidos internacionalmente, y vamos a ver qué países van a empezar a gestionar este tipo de vinculaciones, ¿no? Algunos países que actualmente ya vemos que tienen un camino un poco más concreto que otros es Perú, Chile específicamente, Colombia y Uruguay han establecido justamente estos pilotos para operacionalizar el artículo 6 y buscan justamente entender las ventajas de este mecanismo. Y por supuesto hay conversaciones sobre todo con el norte global para gestionar esta transacción de los famosos ITMOS. Y algo que no quería dejar pasar, sobre todo en el tema del futuro del mercado, es justamente la demanda social, que es lo que ha estado evolucionando también a lo largo de los años. Cada vez se solicita pues mucha más transparencia, mucha más trazabilidad, y en ese contexto, a partir de 2022 a la fecha, pues se han hecho diferentes tipos de iniciativas para la parte de oferta, o sea, si hay alguien que genera integridad o que pudiera llegar a mencionar integridad en el tema de suministro, es el ICBCM o el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono. Aquí ellos específicamente están estableciendo estos umbrales de desempeño para créditos que se consideren de alta calidad. Ahora sí, alguien puede llegar a decir, ok, si cumple con todos estos principios, entonces este crédito específicamente efectivamente es de alta calidad, y eso da mucha certidumbre, ¿no? Mucha certidumbre a los inversionistas, a los compradores, a todo el mercado en general.
Y tenemos otra iniciativa internacional que es la Iniciativa de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono. No es lo mismo, es el BCMI, y ellos específicamente establecen orientaciones sobre las afirmaciones que las empresas pueden hacer al comprar y retirar créditos de carbono. Entonces, BCMI es más que nada para la demanda, ICBCM es más que nada para la oferta. Y en ese sentido, nosotros en DERRA pues nos hemos también preparado para poder entrar en el ICBCM y justamente el 2 de mayo de 2024, nuestro programa Verified Carbon Standard fue finalmente aprobado por el Consejo de Integridad, y el 6 de junio se aprueban las primeras metodologías para darles esta etiqueta de CCP o principios de carbono de calidad, ¿no? Hay algunas metodologías que también ya están asociadas a este procedimiento, que normalmente son las de manejo de residuos. Estas son metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y bueno, pues DERRA actualmente ya aplicó esta etiqueta de créditos de alta calidad a más de 10 millones de BCUs. Recuerden, BCUs, una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, todavía hay otras metodologías que se encuentran en evaluación y que esperamos próximamente entrar en este mecanismo de integridad. Y bueno, ya, con esto me gustaría finalizar con la interacción y les agradezco mucho. Estoy abierta para preguntas. Muchas gracias, Valeria, por tu presentación. Bueno, sabemos que algunos compañeros se tuvieron que retirar porque nos pasamos un poco. De todas formas, tienen nuestro contacto, el contacto de Valeria, por si tienen dudas adicionales a futuro. Pues no sé si quieren levantar la mano, y tenemos 5 minutos para hacer un par de preguntas. Veo que Hugo tiene la mano levantada. Hugo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Valeria. Una pregunta. ¿Está fijado un destino para el dinero resultante de los impuestos al carbono? O sea, ¿tiene que estar destinado a mitigar o resolver de alguna manera emisiones, o puede tener un destino de gasto genérico del Estado? Esa es una muy buena pregunta, no me dio tiempo de esclarecerlo, pero si el objetivo principal es que el impuesto al carbono sí tenga una consecuencia en la reducción de emisiones, sí tiene que tener un destino, sobre todo para apalancar ese financiamiento a proyectos. Normalmente lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que los primeros impuestos no tenían ningún destino, era solamente con un fin recaudatorio que se iba al erario, y posteriormente la gente pues no sabía hacia qué se había justamente destinado. Actualmente los impuestos al carbono que están naciendo desde 2021, 2022, 2023, estamos viendo que la autoridad es mucho más selectiva en la información y también es mucho más transparente en hacia dónde se va el destino de estos recursos. Y te puedo dar un claro ejemplo, que es el ejemplo de Querétaro. Ellos en particular en la ley de Hacienda, en donde se publica la necesidad de establecer este impuesto, mencionan que el destino de los recursos va a ir directamente para la mitigación y adaptación de cambio climático del estado de Querétaro. Entonces, eso hace que al finalizar, pues las personas que tengan o las empresas que tengan que pagar este impuesto, pues también le den un poco más de aceptabilidad al mismo, al saber que sus impuestos no se van, no sé, a algún tipo de cuestión adicional para los colegas que trabajan en el estado, ¿no? Entonces, sí, esa es una muy buena pregunta, y actualmente ya se empiezan a hacer destinos explícitos en las mismas políticas públicas. Gracias, Valeria. Hugo, ¿eso responde tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Ahora tengo a Silvia con la mano levantada. Sí, gracias por tu excelente posición, Valeria, la verdad, que excelente. Te quiero volver a la comparación que hiciste con el SEC y con los mercados voluntarios. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en el caso de que nosotros quisiéramos avanzar con una subjurisdicción con un voluntario y una nación que está pensando en un sector energético, en un mercado de esto? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, lo principal es que sí deben de haber conversaciones para saber principalmente dentro del mercado regulado
cuáles van a ser estos mecanismos de flexibilidad que se van a poder aportar, y obviamente saber cuáles van a ser los sectores que van a estar regulados, y si dentro de los sectores que van a estar regulados existen sectores que estén dentro de la provincia, pues también empezar a tener conversaciones y grupos de trabajo con ellos para saber en qué punto se van a empezar a regular. Como yo mencionaba, normalmente el sistema de comercio de emisiones o el impuesto no regula todas las emisiones de todos los sectores, son muy específicos y hay que saber muy bien en qué punto se va a pagar el carbono. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de empezar a hacer estas conversaciones, sería lo más ideal, y una vez que se tenga claridad acerca de estos puntos, pues es necesario entonces saber también qué se puede ir aportando dentro de los mecanismos de flexibilidad, cuáles van a ser, por ejemplo, los sectores que van a poder entrar en los pagos de los créditos de carbono, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Adelante, Roberto. Buenos días. Quisiera hacerte una pregunta. Si los bonos de carbono presentar como alguna reserva de valor, como algún bono que el del día de mañana, o sea, primera pregunta es si prescribe un bono de carbono. ¿Prescriben o no? Y en caso de que prescriban, ¿qué plazo y quién lo regula? Y si no prescriben, si lo puedo tener como una reserva de valor, que de acá a 10 años pueda llegar a valer más, no sé, porque entiendo que este mercado tiene que subir de precio, porque la regulación tarde o temprano llegará a todos. Entonces, puede adquirir una reserva de valor. Esa es mi pregunta. Gracias, Roberto. La realidad es que si la respuesta es si caducan los créditos de carbono, sí caducan. Y también dentro de los mecanismos regulados, por ejemplo, a veces suelen ser muy exclusivos con cuál es el periodo de acreditación que deben de tener los créditos, justamente para poder venderlos, ¿no?, dentro del mismo sector regulado. Te puedo dar un ejemplo. En el caso nuevamente de Querétaro, que es el que ahorita tengo más familiarizado, ellos solicitan que los créditos que puedan pagar esta compensación sean única y exclusivamente a partir de 2020. Todos los que se generaron en 2019 para atrás no van a ser válidos y no se van a poder considerar para la compensación. En el caso del mercado voluntario también hay ciertas restricciones con el tema de la durabilidad de los créditos. Ahorita específicamente no recuerdo cuál es la información, quizás Susana me lo pueda confirmar en estos momentos, pero sí se debe de considerar que los créditos tienen estas restricciones, sobre todo si hay, por ejemplo, regulaciones en las cuales se va a tener que retirar este crédito, pues se tiene que ver que específicamente cumpla con este calendario, ¿no? Sí, Roberto, mira, más que pensarse, porque realmente una vez una tonelada está capturada o reducida, pues esperamos que sea permanente en el tiempo, y eso es lo que buscan los estándares y las metodologías. Sí hay algunas restricciones para la fecha en la que se generaron, especialmente pues los proyectos más viejos. Puede ser que ya las metodologías no sean aplicables o que ya los proyectos no sean elegibles por algunos estándares, pero también porque a partir de, por ejemplo, los acuerdos de París, a partir de 2015, se establecía que los créditos de carbono que se iban a utilizar en los mercados regulados era a partir del 2016. Esto quiere decir que los créditos que son más viejos en este momento que el 2016 son muy difíciles de vender, pues porque los compradores quieren proyectos o créditos un poco más nuevos. Entonces, eso es lo que pasa más o menos en el mercado voluntario, que los compradores son los que van poniendo esas fechas límites, y así también los gobiernos van poniendo las fechas límites. Hay unos que dicen que solo pueden ser 5 años más viejos, otros que solo pueden ser 2 años más viejos, para tener pues un proceso más transparente sobre también la generación de estos créditos de carbono. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. Por el tiempo veo que
Renzo, tienes la mano levantada. ¿Qué tal? Para reforzar la pregunta de Silvia que había hecho y algo que comentaste, que en China había mercados subnacionales, si existe experiencia a nivel mundial de algún mecanismo de mercados subnacionales en algún sector específico, estratégico, de los cuales puedas destacar. Nada más que eso. Gracias. Sí, Renzo, muchas gracias por la pregunta. A nivel subnacional, por ejemplo, en el caso de China, se regulan sectores que quizás no son tan estratégicos, pero que son necesarios para reducir emisiones, como es el caso de industria, como es el caso de residuos, incluso de construcción. En el caso, por ejemplo, de Japón, específicamente se regula en la ciudad de Tokio y Saitama, o sea, incluso muy chiquito, ¿no? Son solamente ciudades. Ellos regulan específicamente construcción y energía, pero energía se regula solamente a edificios. ¿Por qué? Porque a nivel de inventario de emisiones, para esa jurisdicción en particular, pues necesitan crear estos mecanismos para que ellos puedan reducirlas de la manera más costo eficiente, y es la razón por la cual solamente hacen énfasis en el tema de energía, en el tema de edificios y en el tema de sectores muy particulares. En el caso, por ejemplo, de América Latina, si bien no tenemos un comercio de emisiones subnacional, sí tenemos actualmente los impuestos subnacionales y el sistema de comercio de emisiones. Y la verdad es que regulan lo mismo, o sea, regulan a nivel downstream, es decir, emisiones a la atmósfera, pero se sabe, por ejemplo, que si en algún momento el sistema de comercio de emisiones empieza a tener un precio explícito en los derechos de emisión, los impuestos al carbono subnacionales van a tener que hablar con la jurisdicción nacional, que es Semarnat, para que no haya un doble pago, porque al finalizar sí están regulando prácticamente el mismo sector y las mismas emisiones, y lo que se busca es que no se gestione el doble pago. Entonces, muy probablemente los impuestos subnacionales hagan una clarificación en sus políticas y mencionen que mientras una empresa esté dentro del sistema de comercio de emisiones, el impuesto se va a omitir o no se va a pagar, justamente para evitar que pues no tengan que hacer pagos de absolutamente todas sus emisiones, ¿no? A nivel energético, ¿existe algún caso particular? Por ejemplo, algunas generadoras que generen en alguna zona compensen a otras que tienen energías renovables. Tengo que checarlo, Renzo, específicamente, o sea, conozco bien el caso del sistema de comercio de emisiones de China, que es de energía, pero no estoy muy segura que puedan hacer compensaciones con el mismo sector de ellos. O sea, seguramente si hay compensaciones tendría que ser por fuera del sector de energía, es decir, forestal, residuos, etcétera, pero lo checo y te mando un correo con la información pertinente. Y me parece que en Argentina están buscando el sistema de comercio de emisiones de energía, ¿no? Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por la presencia y por los 15 minutos extra que nos dieron de su tiempo. Como les comenté, vamos a mandarles la grabación de la presentación, vamos a mandarles también la presentación con los links, y las preguntas que nos dejaron en el chat vamos a contestarlas también vía correo electrónico. Pronto les estaremos enviando una nueva convocatoria para una nueva capacitación. Esta vez hablaremos sobre temas específicos ya de cómo se maneja el estándar. Y bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un día. Muchas gracias. Hasta luego.